Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Qué rico estar aquí también con ustedes. Me encantan estos espacios donde podemos compartir. Y bueno, primero que todo, tengo que decirles que este es un taller absolutamente nuevo. Esto es algo que vamos a incursionar el día de hoy. Cuando hablábamos con Claudia decíamos, ¿qué hacemos? O sea, es que darle vueltas a lo mismo, no soy de esas, me gusta más bien como buscar lo que la gente realmente necesita. Y decidimos abrir este taller a preguntas o a dudas o inquietudes que tuviera la gente y así lo armamos. Así que espero que les guste, espero que lo aprovechen. No, usualmente soy de compartir conocimiento y me gusta que esto sea en doble vía. Por eso me encantan los momentos presenciales donde les puedo ver la cara y donde puedo ver todas las expresiones. Este no es el caso, pero de todas maneras, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, quiere saber algo, eh, puede escribirla en el chat, puede abrir el micrófono, puede hacer la pregunta, porque como les digo, la idea es que esto sea en doble vía y que podamos realmente dar respuesta a las inquietudes que ustedes tienen. Bueno, entonces voy a poner mi presentación. Confírmenme si ya la ven. Listo, ya salió. Perfecto, bueno. Pues yo vengo de To Grow. To Grow es una empresa de headhunting. Hay personas que me dicen headhunting, ¿qué es eso? Es selección de personal. Ayudamos a otras empresas a encontrar la gente ideal. Es decir, hacemos sencillo lo complejo. Porque la gente piensa pues que esto es algo muy fácil, que mete al recomendado, que le pasan la hoja de vida, pero ya realmente cuando se enfrenta a esto se da cuenta que no es tan fácil. Entonces, por eso nace To Grow. Espérenme un segundo. Ya. Ahí les dejo mi correo electrónico por si alguno quiere enviarme algún correo, alguna pregunta directa. Y abajo está el Instagram nuestro. En el Instagram, sobre todo, publicamos todas las ofertas laborales. Entonces, lo dejo aquí para que nos sigan. Además, también tenemos contenido importante que les va a aportar también. Nosotros somos una empresa con 10 años de experiencia realizando procesos de selección. Trabajamos para diferentes sectores, en diferentes compañías a nivel nacional. Entonces esto nos ha permitido entender muy bien cómo se mueve el mercado, el mercado laboral. Lo que buscamos es asesorar a nuestros clientes, no solo llenar una vacante, sino poder asesorarlos. Nos preocupamos por entender cuál es la necesidad real de ellos en cada caso, cuál es el contexto organizacional de cada uno para así poder aportarles con la persona ideal. Nosotros hacemos evaluaciones de la gente teniendo un análisis muy profundo para entender muy bien las competencias laborales, sociales y el ajuste de cada candidato a cada compañía. Como lo contó ahorita un poquito Claudia, yo soy Carolina de los Ríos, soy psicóloga y especialista en desarrollo organizacional. Trabajé durante 8 años en empresas, en áreas de recursos humanos de empresas grandes como Tecnoquímicas, Johnson Johnson, Pfizer. Y hace 10 años consolidé To Grow, una empresa formada por expertos en selección. Entonces ayudamos a otras empresas a encontrar la gente ideal. Y bueno, vamos a empezar con lo que yo he llamado el proceso de selección. Yo suelo hablarle de las fases, de que primero pasa esto, primero lo otro, pero yo creo que a veces esa información pues no es la que ustedes quieren oír. Y por eso aquí lo que vamos a hablar es lo que queremos saber de verdad, que es lo que vimos en esas preguntas. Hay unas preguntas, me encantaría que la gente que escribió esas preguntas esté aquí conectada, eso espero, sino que vean la charla después. De todas maneras, es algo muy significativo que creo que nos sirve a todos. Disfruté muchísimo revisando cada pregunta y viendo cómo consolidaba la información. Entonces, primero, pues, habían muchas preguntas alrededor de la hoja de vida. Esto no deja de ser un tema. Y para mí, digamos que llevo años en esto, eso pasa a ser paisaje, ¿no? Yo digo, pues, hoja de vida, pues, lo normal. Pero para la gente no es tan normal. Y aquí yo les vengo a hablar como de esas, pues, de dudas que encontré al respecto.
Me hablan, por ejemplo, la hoja de vida. Es muy diferente la hoja de vida del recién egresado a la del profesional con experiencia. Ahorita les voy a contar las diferencias. Pero estas son algunas de las preguntas que me hacen. El formato de la hoja de vida. ¿Cuál es el formato que se está utilizando hoy en día? Hoy en día, pues es un formato sencillo. Realmente no hay un modelo que uno diga, este es y este va. La hoja de vida, lo importante es que tenga máximo 2 hojas, no más. En esas 2 hojas que pongamos la información relevante. ¿Cuál es la información relevante? El nombre nuestro, el teléfono. Vean, hay personas que no ponen el teléfono en la hoja de vida, o que ponen el teléfono de la mamá, o el celular que ya no usaban, o se equivocaron un número, y ustedes no se imaginan lo que para nosotros es eso, porque es querer llamar a alguien y no poder, y lo que hacemos, digamos que si no encontramos, si no tenemos respuesta, pues es pasar a una siguiente hoja de vida. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta para que no les pase esto. El tiempo de revisión de una hoja de vida y de descarte es de 5 segundos. O sea, uno revisa, uno parte de unos requerimientos y empieza a revisarlos, y si no los encontró, pasó a la siguiente. Por eso en la hoja de vida tiene que ir lo importante, las empresas donde se ha trabajado, los cargos que se ha tenido y las fechas. Pasa mucho que la gente pone, por ejemplo, que trabajó como analista de mercadeo en tal empresa del 2023 al 2024. Entonces uno dice, bueno, ¿esto será que fue desde diciembre del 2023 a enero del 2024? Y ahí habría sido un mes. ¿O será que fue desde enero del 2023 a diciembre del 2024? Y esos son casi 2 años. Miren la diferencia que hay con solo poner un mes. Eso puede ser que una persona trabajó en una empresa un mes o 2 años. Entonces ya desde ahí nos empezamos a romper la cabeza. Por eso es importante poner las fechas completas. La foto y los documentos adjuntos no son necesarios. Yo soy partidaria de no poner foto porque la foto sesga. Si ustedes me ven la cara en ese momento, antes de que yo hablara, ya tenían algo que decir de mí. Y así nos pasa en el día a día. Vemos una foto y ya se nos ocurre algo, pensamos en algo, porque se nos parece a alguien o porque tenemos una preconcepción. Entonces yo personalmente evito las fotos. Y los documentos, eso solo se necesita en la parte de contratación. Entonces, la fotocopia del diploma, la cédula, las cartas de recomendación no son necesarias. Eso lo único que hace es volver el correo mucho más pesado. Entonces, omitan esa parte. Importante poner la información relevante del cargo al que aspiro. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Resulta que la hoja de vida yo la estoy enviando para una vacante puntualmente, para un proceso. Y como les digo, son 5 segundos los que uno se demora. ¿Qué ve en ese momento? ¿Qué veo en una hoja de vida? Básicamente, las competencias técnicas o los conocimientos que una persona debe tener. Yo en una hoja de vida no voy a ver las habilidades blandas. Nadie va a poner en una hoja de vida, yo no soy tan buena trabajando en equipo. No, uno se echa flores. Entonces, por eso uno no detalla eso, porque no sabemos si es verdad o es mentira, pues con todo la pena del mundo. Ahora, si nosotros necesitamos un profesional, pues eso es lo que vemos. Ah, este es profesional en carreras administrativas, cumple. ¿Conoce Power BI? Aquí dice, listo. Bilingüe, ¿este sabe inglés? Eso, por ejemplo, a veces no lo ponen. Entonces uno, ¿será que tiene inglés? ¿Será que no tiene? Bueno, pasemos a la siguiente hoja de vida. Y queda ahí como en el limbo, como que no sabemos, pero entonces no lo llamemos todavía. Por eso ustedes tienen que poner toda la información. Si la vacante a la que están aplicando dice profesional en carreras administrativas con conocimiento de Excel, que sea bilingüe, que haya trabajado en las áreas de X, Y, Z, eso es lo que usted tiene que mostrar en la hoja de vida si usted lo tiene. Porque eso es lo que le va a garantizar chulear ese checklist inicial y pasar a la siguiente ronda. Entonces, asegúrense muy bien de esa parte. ¿A qué estoy aspirando yo? Y cómo esto lo pongo en mi hoja de vida. Tampoco se trata de decir mentiras. O sea, si yo no soy bilingüe, pero yo puedo poner inglés intermedio. Ya al menos ahí nos das una noción. Pero no quedamos en el limbo. Me preguntan mucho por el tema de la edad. Y algo puntualmente que me preguntaron esta vez es si había posibilidad para los mayores de 50. Bueno, les cuento que la edad pues no es un tema que deba ir en una hoja de vida. Claramente sabemos que puede llegar a ser un tema de discriminación. Sin embargo, pues hay empresas que sí ven esta variable.
Yo lo que hago personalmente es retar a mis clientes. Hay muchos clientes que me dicen, ay, pero que no sea mayor de 40. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué decís eso? No, es que este cargo necesitamos que sea una persona súper tecnológica, que vaya que a la vanguardia, que le encanten los sistemas y pues la gente mayor de 40 no es tanto así. Ya cuando me dicen esa información, yo digo, no es la edad, es este tema, pero es un sesgo que tenemos. Entonces, me ha pasado que incluso he presentado gente, un caso así, personas de mayores de 40, y resulta que son voladores en ese sentido de tecnología, y pasan. Entonces, ahí es el reto es para nosotros como consultores, es cómo retar al cliente, cómo entender muy bien el porqué de ese sesgo y tratar pues de encontrarlo. Claramente si encontramos una persona de 50 que lo atropella la tecnología, pues no es el caso, o sea, no aplica. Pero hoy en día, digamos que eso ya está cambiando, sobre todo con las nuevas generaciones. Las empresas han encontrado que estas nuevas generaciones son pues muy volátiles. Digamos que el tiempo de permanencia, de estabilidad de una persona en un cargo no supera los 2 años. Entonces, cuando me dicen quiero a alguien estable, es que la persona que estaba no estaba estable porque se fue. ¿Cuánto duró? 2 años. Fue súper estable. Para mí fue súper estable. Entonces, si la gente quiere en un puesto a alguien que le vaya a durar mucho tiempo, alguien así, nos vamos por los mayores de 40. Y eso va a ser la sensación. Entonces, hoy en día están volviendo a ingresar mucho en esos procesos. Ahora bien, hay que tener algo muy claro y es el tema del fuero pensional. Las empresas, digamos que antes de pensionarse hombres y mujeres, los cubre la ley y si les faltan 2 o 3 años para pensionarse, no los pueden sacar de su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa empieza un proceso de selección, hay unas que se tienen que asegurar muy bien que es el candidato o prefieren no correr el riesgo por eso, porque ya después no van a poder sacar esa persona. Entonces, ese es el único límite, digamos, con el que las empresas se cubren, digamos, un poco, pero hoy en día sí se están contratando personas mayores. Ahí sí cabe resaltar que las empresas multinacionales y empresas muy grandes prefieren pues gente más joven, más dinámica, están cambiando los procesos todos los días y las empresas pequeñas, medianas, familiares prefieren gente, digamos, más adulta, más estable. Eso es algo que estamos encontrando. Pero entonces desde ahí podemos evidenciar que hay para todo, hay para todo. Bueno, los conocimientos técnicos versus las habilidades blandas, era lo que les mencionaba ahora. En este proceso de hoja de vida solo vemos lo técnico, solo vemos el conocimiento. Ahí solo chequeamos que la gente cumpla con lo que estamos pidiendo. Ya el resto de competencias blandas y demás lo veremos más adelante. Vacíos laborales, ¿cómo justificarlos? Aquí, siempre que nosotros vemos un vacío, nos preguntamos qué pasó aquí, porque hay este espacio que no encontramos. Entonces, vuelvo y les digo, hay un espacio que se llama el limbo. Cuando no encontramos, cuando la hoja de vida como que no nos da claridad, no encontramos el teléfono, no sabemos qué pasó, se queda ahí como en el limbo. Como quien dice, si encontramos otros candidatos, se perdió esa hoja de vida. Si no encontramos más candidatos, rescátela y llámelo a ver si encontramos la solución a las inquietudes que tenemos. Por eso es mejor tener la hoja de vida completa. Ahora, esos vacíos laborales, lo importante es justificarlos. Hoy en día, por ejemplo, en LinkedIn, he visto que ya ponen un tiempo personal, le llaman. Entonces ponen la fecha como si fuera un trabajo más y dicen que un año sabático o que un tiempo en familia, desconectado. Eso te dice qué está pasando. Pero es importante ponerlo en una hoja de vida, si está por fuera, si está estudiando, aprendiendo otro idioma, siempre pues tratar de argumentar el porqué de ese vacío laboral. Ahora, puede ser que simplemente he estado desempleado, también se vale. Ya en ese caso no se pone, sino que se explica en una entrevista más adelante. Pero es válido, tampoco es que sea de muerte tener un vacío por desempleo. Hoy en día también hay que ser conscientes que volver a emplearse puede tomar de 6 meses a 2 años. Entonces, eso lo entendemos nosotros como reclutadores. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el recién egresado y el profesional con experiencia? Resulta que la hoja de vida del recién egresado, ahí se vale poner los cursos que se hizo durante la carrera o las monitorías o aportes en los grupos de XYZ.
incluso los trabajos informales durante la universidad o antes de la universidad, servicio al cliente, mesa, caja, hoy en día call center. Todo eso vale porque suman la experiencia, sobre todo cuando son estudiantes o practicantes, no tienen más experiencia. Igual eso nos da cuenta de ciertas competencias. Una persona que haya trabajado con call center, pues nos habla del servicio al cliente, de habilidades comerciales, ¿sí? Ya en la parte profesional, digamos que un egresado que tiene más experiencia laboral, no es necesario poner todo esto, ya esto es no al lugar, ¿sí? Ya si la persona ha hecho carrera en varias compañías, después poner que fue mesero en Karen's Pizza, pues ya no tiene nada que ver. Entonces ahí ya se van eliminando. Incluso ya las personas que tienen mucha más experiencia empiezan a eliminar la práctica y los cargos solo se ponen con el nombre y listo. Yo creo que tener en cuenta los últimos 10 años es más que suficiente. Bueno, y me preguntaban mucho por los ATS. Los ATS hoy en día llaman la atención porque la gente piensa que todo es con inteligencia artificial, entonces que las hojas de vida están allí y salen con inteligencia artificial y esas son las del proceso. Pero resulta que no. Los ATS, más que eso, son softwares que nos ayudan a manejar el proceso de selección. Entonces nos ayuda a identificar candidatos, sí, pero nos ayuda con el proceso, a quiénes están reclutados, quiénes pasan una segunda ronda, indicadores, digamos, de cada entrevista y hacer como ese seguimiento, pero más, no tanto como que pongo en la hoja de vida y si lo pongo quede descartado, no. Ahí lo importante es en la hoja de vida tener las palabras clave, porque hoy en día, y eso desde hace rato, pues el empleo.com, CompuTrabajo, LinkedIn, si queremos buscar algo puntual, entonces, no sé, analista de selección, eh, selección, pruebas psicotécnicas. Entonces, mientras esas palabras claves estén en las hojas de vida, pues ahí ya las vamos a encontrar. Bueno, esto por parte de la hoja de vida. Estas son algunas de las ofertas laborales nuestras que se las quise poner aquí el día de hoy, porque para contarles un poco. Entonces, por ejemplo, aquí vemos este que dice asistente legal bilingüe, ¿sí? Ahí dice bilingüe, claramente. Entonces, ustedes no se imaginan la cantidad de hojas de vida que nos llegan de gente que no tiene inglés. Y nos toca descartarlas. Y dicen, no, pero es que yo soy súper buena aprendiendo. No, es que estoy en un curso y voy a ser bilingüe en 6 meses. No, eso no es así. Esa es como la ansiedad y esa angustia que tenemos de que sea nuestro puesto. Pero en ese proceso hay que ser un poquito más racionales, porque ahí la hoja de vida se pierde. Y si usted empieza a mandar hojas de vida así, 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 resulta que llega un momento en que ya lo conocen a ustedes porque hay la hoja de vida que siempre nos llega. Y ya eso pasa a ser paisaje. Y eso es lo que no queremos. Entonces aquí está toda la información, usualmente debe ser profesional, encargado de qué, tiene que tener dominio de inglés. Aquí dice, deseable experiencia previa en la industria legal. Cuando encontramos las palabras como deseable, ¿sí? Ideal, eso quiere decir que si usted lo tiene es un plus, pero que no lo tiene que tener. Cuando encontramos las palabras indispensable, es porque usted lo tiene que tener, o sea, no es negociable. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en otro cargo. Indispensable el inglés, conversacional. Entonces, si me sale una persona que yo lo leo, no me sirve. No me sirve. Acá, por ejemplo, tenemos este director comercial. Vuelvo y juega. Aquí están las profesiones, el indispensable del sector industrial. Entonces, eso es indispensable, es decir, no negociable. Esto es lo que tenemos que tener muy claro a la hora de enviar una hoja de vida. Y vean, aquí hay una parte muy importante que dice enviar la hoja de vida poniendo en el asunto esta palabra. Entonces hay gente que no lee. Y cuando uno no le llega la hoja de vida así a la loca, uno no sabe qué está aplicando. Parece que se le fue el internet a Carolina. Démosle un segundo. Sí me están escuchando a mí, sí, ¿cierto? Sí, sí, te escucho. Ok.
Ok, esperemos a ver qué pasa. Ya voy a hablar con ella por el WhatsApp. A veces pasa que se va la luz o algo así. Ay, Dios mío. ¿Alguien que nos pueda decir en qué momento quedamos El asunto. El asunto, en el perfecto. asunto? Muchas gracias. Bueno, pero ahí sí ven mi pantalla. Listo, entonces les decía en el asunto, a veces somos 5 consultoras revisando las hojas de vida, nos metemos al correo y lo organizamos por carpetas. Entonces, analista de selección y metemos todas esas hojas de vida en una carpeta. Coordinador comercial, no, y esas hojas de vida que no dicen nada, quedan allí. Entonces, a veces, cuando tenemos tiempo, las volvemos a revisar. Entonces, por eso es importante poner el asunto. Ahora, cuando mandan el correo de la aplicación, no tienen que mandar un correo con una pastoral, una carta, no, 3 líneas, quiero aplicar a tal cargo, punto. La verdad, eso no lo detallamos. Es tan rápido ese proceso de revisión de hojas de vida que no lo detallamos. Pueden llegar en más o menos 100 hojas de vida por proceso. A veces las tenemos que revisar todas y nos quedan faltando candidatos. A veces simplemente revisamos las 20 primeras y ya con esa tuvimos muchos candidatos. Entonces, por eso es importante y tratamos de hacerlo como en orden de llegada. Bueno, así es como se ve nuestro correo electrónico. Entonces, ustedes ven, aquí están todos con asunto. Pero entonces miren este, sin asunto y uno lo abre, hoja de vida 2025. Entonces, como que si tenemos tiempo, pues lo abrimos y lo miramos, y si no, pues no, y lo vemos después. Por eso es tan importante poner el asunto al qué cargo estoy aplicando. Y entonces, bueno, tomé algunos casos que me parecieron súper chéveres. Y aquí hay uno que dice, soy ingeniera ambiental graduada en diciembre del 2023, llevo un año intentando conseguir trabajo en mi carrera. He trabajado en áreas relacionadas como educación ambiental, impulsadora de un producto ambiental, elaboración de informes ocupacionales y gestora ambiental. La mayoría de veces que aplico no me responden ni me retroalimentan. Poco dicen que no cumplo con los requisitos de manera general. He cambiado mi hoja de vida varias veces y mi carta de presentación. ¿Qué estaría haciendo mal y cómo debo buscar trabajo, teniendo en cuenta los diferentes enfoques en los que he elaborado? Bueno, entonces, ¿por qué digo que es interesante? Primero yo leo ahí, no he tenido retroalimentación ni nada. Vuelvo y les digo, llegan 100 hojas de vida de un proceso, o sea, si son 10 que estamos llevando, pueden ser 1000 o más. No podemos darle como que confirmar el recibido de cada hoja de vida, es realmente imposible. Entonces, nunca lo van a revisar, nunca lo van a obtener. En ocasiones, cuando vemos un correo que llega sin la hoja de vida, es como que se te olvidó juntarla, pero en ocasiones. Entonces, vuelvo y digo, es muy difícil en este momento tan incipiente del proceso dar retroalimentación o saber qué está pasando. Porque a veces, vuelvo y les digo, uno abre una hoja de vida y no ve el nombre ni siquiera. Uno es como que profesional, cumple, no cumple, el siguiente. Entonces, es algo muy rápido. Ahora, esta persona claramente ha trabajado en varias áreas. Bueno, tenemos que entender que hay carreras que son más difíciles que otras. Y yo creo que todos lo sabemos. En las mismas ofertas que vemos. Carreras administrativas, eso cubre una cantidad de cosas. Ingeniería industrial, administración de empresas, eso es, mejor dicho, comodín, como en algún día lo escuché. Pero hay otras carreras como ingeniería ambiental, eso es exclusivo de esa área. Entonces, Porque ahí, se lo muerte de ahí se nos reduce el mercado, porque entonces ya estamos buscando, esta persona tiene que estar buscando esas empresas que busquen algo para trabajar en ambiental. Entonces ahí se reduce, ya de un mercado así, ya nos vamos reduciendo. Y si después me dice que ha trabajado en varias cosas, hay que ver en qué mercado se utilizan esas habilidades o esas experiencias. Entonces, ahí, ¿cuál es la clave? Es hacerlo al revés. Nosotros pensamos todos de aquí para allá. Tengo todo esto, quiero aplicar y aplicar y aplicar. Háganlo al revés. Entonces, ¿dónde quiero trabajar o dónde yo puedo trabajar? Ah,
en empresas manufactureras que tengan manejo de residuos, me estoy inventando algo. Estas. ¿Qué cargos pueden haber allí? ¿Cómo funcionan esas empresas? ¿Qué vacantes hay? ¿Qué hace la gente en estas áreas? Y ya ahí yo me voy a ir acercando a los cargos que yo puedo desempeñar. Y ese es el trabajo que yo tengo que hacer. Por eso dicen que buscar trabajo es un trabajo, porque es que no es mandar correos, sino hacer la búsqueda, entender el mercado, dónde puedo trabajar, dónde quiero trabajar, a dónde quiero llegar, y así ir llegando a esos cargos que queremos. Claramente, vuelvo y les digo, hay carreras más difíciles que otras. Entonces, esto en este caso, espero haber respondido como la duda. Ahí la carta de presentación y la hoja de vida, como les dije anteriormente, si estás aplicando a vacantes puntuales, ¿qué están buscando? Póngase siempre en el lado del reclutador. Si esta persona está buscando un analista ambiental, ¿qué está buscando? O sea, la misma oferta te dice que necesitamos que tenga experiencia en esto y esto y esto. ¿Tú la tienes? Y si la tienes, ¿cómo le estás mostrando en la hoja de vida? ¿Sí? Para hablarlo desde lo que yo conozco que es recursos humanos. Entonces, me llega una vacante que dice gerente de recursos humanos. Yo no puedo aplicar y ya. ¿Qué tiene que saber? Gerente de recursos humanos, que maneje nómina, compensación. No, yo no sé de eso. O yo sí sé de eso. ¿Sí? Y yo cómo lo puedo mostrar en mi hoja de vida. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, invirtiendo el proceso para poder llegar y aplicar a lo que yo quiero. Bueno, aquí hay otra persona que dice, tengo conocimientos en ciertos temas de diseño gráfico, sin embargo, por más que aplico a vacantes, no logro encajar con las tantas habilidades que exigen. Si me diversifico, no logro impactar de manera fuerte con mi portafolio. Y si me especializo demasiado en un ámbito, no cumplo con la diversificación que exigen. Esto es similar a lo que veíamos anteriormente. Y vuelve y juega el tema de las carreras. Miren que estamos hablando de ingeniería ambiental y en este punto de diseño gráfico. Vuelvo y les digo, son carreras más específicas. No obstante, todas las carreras tienen tanto focos específicos como focos de generalistas. Incluso en el área de recursos humanos. Hay cargos que el cargo de generalista de recursos humanos es el que ve selección, nómina, desarrollo, bienestar, capacitación. Un especialista de recursos humanos es, por ejemplo, el que hace selección. O otro el de nómina. Entonces yo tengo que identificar yo qué tengo y para dónde quiero ir. Disculpen un segundo. Yo tengo que identificar eso. Entonces, ahí, en este caso, esta persona tiene que identificar que puede ser generalista o especialista. Y así mismo se diferencian los cargos. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Sí? ¿A dónde le estás apuntando? Si tú lo que quieres, y partamos del que quiero, o sea, yo quiero llegar a eso que tiene muchas cosas, yo quiero a lo puntual. Claramente, los cargos especializados son menos, pero los hay. ¿Sí? Entonces, ahí es importantísimo tener esa claridad. Vuelvo y les digo, no lo vean como buscar trabajo, aplicar a las ofertas, no, véanlo como, párense un momento desde ustedes mismos, qué quiero yo, qué quiero hacer, a dónde quiero llegar. Bueno, después vamos a hablar entonces ahora de la entrevista. La entrevista es otro tema que a muchos como que les interesa, les genera ansiedad, un poco de angustia. Digamos que ya pasamos todo ese tema de la hoja de vida, ya tenemos los candidatos que son, ya citamos a entrevista. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Para una entrevista exitosa tenemos que tener claro lo siguiente. Puntualidad y programación del espacio. Usted tiene que llegar a la hora que es. Usted no puede, si la cita es a las 10, usted no puede llegar a las 10:10. No, no porque ya usted está demostrando ahí un cierto desinterés, ¿sí? Como que no hubo una buena planeación. Si usted tiene una entrevista, prográmese. Si no sabe dónde es, el día antes vaya a buscar la dirección. Hoy en día hay demasiadas herramientas. Hasta Waze te dice cuánto te vas a demorar en llegar al siguiente día. Entonces, como que no se vale llegar tarde. Igual también la programación del espacio.
vean, ustedes no me van a creer, pero yo coordinamos entrevistas todos los días y bueno, mañana a las 2 de la tarde tienes un espacio, sí, tengo el espacio. Y el señor está haciendo un examen médico mientras nos atiende la entrevista por el teléfono. Eso no puede pasar, eso no puede pasar. Entonces, ahí, hoy en día sí, todo se puede virtual, ya no todo es presencial, pero tampoco abusemos. No creamos que porque es virtual yo no tengo que planear, lo puedo hacer en cualquier momento, en la cafetería, en el banco, no, no. Hay que planear muy bien el internet, si es virtual, el internet, usted que el micrófono, el ambiente más o menos que no sea al lado de una construcción, que este cuadradito que está aquí, vean qué va a proyectar, porque es que a veces uno ve un desorden allá atrás o gente pasando, eso no tiene nada que ver y eso lo distrae a usted de la entrevista, ni siquiera al entrevistador, a usted. Entonces esa entrevista no va a ser exitosa. El conocimiento de la empresa, usted ya lo sabe, entonces búsquese algo, busque en internet, pregunte, qué sabe, que si usted puede llegar a la entrevista hablando un poquito de la empresa, no tiene que decirles todo al derecho y al revés, pero sí hacer saber que usted leyó, investigó y más o menos sabe a qué va. La comunicación verbal y no verbal, clave en una entrevista. Lo verbal es lo fácil, lo que sale de aquí. Y entonces lo importante es que utilicemos las palabras que son, que no digamos groserías, que las dicen, que tratemos bien al interlocutor. Y ya la comunicación no verbal es todo lo que tiene que ver con la imagen personal, por ejemplo. El manejo de las expresiones de la cara, las manos, la postura, el tono en el que hablamos, la manera en que damos la mano. Todo eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Usted a través de eso está diciendo algo, está diciendo cómo es. O me van a decir que ustedes no los han saludado, que así como que y uno dice, ay, Dios. ¿Sí? Entonces, todo eso comunica y es importantísimo en un momento de entrevista. Bueno, hay que responder lo que se pregunta. Y aquí hay infinidad de ejemplos para contarles, porque hay unas personas que uno les dice, hola, ¿cómo estás? Y dicen, no, pues imagínate, es que ayer me pasó algo terrible, pero la niña, pero no sé qué, pero esperamos que mañana sea otro día. Bueno, no, ¿y qué me estabas diciendo? Entonces ya, y así es toda la entrevista. Y uno es una lucha como por traer al personaje y que no se te vaya tanto por las ramas, porque no quieres que la entrevista se alargue y no te está respondiendo lo que es. Pero también hay otras que es, bueno, cuéntame un logro que hayas tenido. No, yo siempre logro. Pero cuéntame uno. No, es que no me acuerdo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo le saco las palabras? Entonces hay que tener la medida perfecta. Ni muy, muy, ni tan, tan. Vamos a hablar lo que se nos pregunta, responder lo que se nos pregunta. A veces la misma ansiedad nos hace contar más cosas de lo normal. Entonces siempre piensen, estoy dando respuesta a lo que se me preguntó. Bueno, hay que exponer los logros y aquello que sea importante para el cargo. Y ahí es en ese momento de la entrevista donde usted tiene que buscar la manera de hacerlo. Usualmente en las entrevistas lo que le vamos a preguntar son por evidencias concretas. Entonces, cuéntanos una situación en la que te haya pasado algo así. Lo importante es que usted la traiga, ¿no? Que piense en esa situación y la cuente completa. Algo que pasó, qué hizo usted y cuál fue el resultado. Esa es como la evidencia completa. Cuando usted trae eso, entonces, claro, eso es lo que hay que ensayar antes. Eso es lo que hay que preparar desde casa. Entonces, si yo doy una entrevista del cargo de mis sueños, ¿qué les puedo contar que les llame la atención, que me haga interesante? Y es pensar como esos ejemplos y tenerlos listos ahí para que cuando sea la oportunidad usted los pueda sacar. ¿Sí? Porque tampoco se trata de irse a vender y vender y vender. No, vamos poco a poco. Bueno, el salario. Entonces me dicen, ay, pero es que yo no sé si... Hay unos que dicen, ay, no, qué pena preguntar el salario. Es normal, es una pregunta más. Y uno tiene que hacerla, porque es que si no es el salario que uno quiere, pues uno que está perdiendo el tiempo. Entonces es lo más natural preguntar cuál es el tipo de contrato, cuéntame cuál es el salario. Para los comerciales, por ejemplo, hay un componente de comisiones, entonces cuéntame cómo son esas comisiones, cómo me las voy a ganar, ¿sí? Todas esas preguntas hay que hacerlos. Pero entonces me dicen, varias personas me preguntaron, y cuando me preguntan el salario así abiertamente, ¿qué pasa si yo digo algo que está por fuera de la cifra? Y entonces ahí es donde yo les digo, pues no es para usted.
Por eso uno tiene que tener claro qué es lo mínimo, o sea, y para dónde va. Si usted se viene ganando 3 millones de pesos, usted no puede llegar a una entrevista a decir que quiere 10, pues todos queremos 10, pero hay que ser consecuentes con la experiencia y con lo que venimos desarrollando. Entonces, y si lo llamaron a usted es porque está en el rango. Usualmente en un filtro inicial, que es una llamada telefónica que hacemos, ahí nosotros preguntamos, ¿cuál es su aspiración salarial? Entonces ahí piense usted lo que quiera responder, pero piense en usted. Si está por encima, pues no es para usted. Pero no hay nada peor que uno ajustarse a una oferta porque no hay más y después estar aburriéndose porque pues no era el salario que usted quería. Y a mí me gustó mucho este comentario que me hicieron, que lo traje tal cual. ¿Qué se supone que deba responder cuando me dicen que hable de mí y especifican que no dé la respuesta a nivel profesional ni tampoco mencione a la empresa? ¿Qué se supone? ¿Alguien me puede responder? Pues no sé si sea lo adecuado, pero uno no puede hablar como de lo que le gusta, aspiraciones, qué es lo que suele hacer en sus tiempos libres. Exactamente, o sea, es que ahí dicen, ¿qué se supone que deba responder cuando me piden que habla de mí y que no incluya ni lo profesional ni de la empresa? Pues hablar de mí. Ahí mismo le está diciendo, ¿qué veo yo más bien en este tipo de preguntas? Y la persona que escribió esto, más bien debe ser una persona que le cuesta mucho hablar de ella. Entonces, el entrevistador lo va a identificar. Y créame que si es una persona que le cuesta hablar de sí misma, no está aplicando a cargos comerciales, no está aplicando a cargos de relaciones públicas, sino que está aplicando otros cargos donde no es necesario. Entonces no se preocupen. Nosotros los psicólogos tenemos identificadas las diferentes personalidades. Hay personas que son más tímidas, hay personas que son más cerradas, más introvertidas. Entonces usted puede hablar la generalidad. Hábleme de usted, ¿no? Pues yo soy Carolina, soy psicóloga y soy mamá de 3 hijos y ya. Pero entonces usted quiere extender, no, pues mira, a mí me apasiona esto, pero igual, volvamos al tema, es una entrevista de trabajo, entonces tampoco se quieren que se rieguen por ahí. Entonces, concreto, si no te gusta hablar de ti y no te quieres abrir, concreto, 3 puntos que tú quieras mencionar, pero sí es importante para nosotros los entrevistadores conocer esa persona que hay detrás del profesional, ¿sí? ¿Cuál es esa red de apoyo? Entonces, esa es la razón por la que preguntamos sobre los temas familiares, es conocer esa red de apoyo de esa persona. Si es una persona que vive sola, si está casada, si tiene hijos, si su familia vive en el extranjero. Esto todo nos permite entender cómo va a ser ese funcionamiento de esa persona. ¿Cuáles son los errores más comunes de una entrevista? Esta pregunta me la hicieron y me encantó. Llegar tarde o no saber el nombre de la empresa. Vean, ustedes pueden creer que a mí me pasó una vez que estaba entrevistando a un personaje y dijo el nombre de la empresa mal, o sea, errado, dijo otra cosa. Yo decía, no, o sea, no, eso es desinterés absoluto. O sea, si alguien viene y dice la empresa que no es, ay, como, no, que, o sea, se enredó en el nombre y no tenía ni idea qué era. Y no era ni en inglés. Entonces ahí uno dice, no, eso no puede pasar. Eso es entrar con el pie izquierdo totalmente. Ahora, cuando la imagen profesional no es acorde a la compañía, y mucha gente me dice, ¿qué me pongo para la entrevista? Yo no les puedo decir porque no hay un manual para entrevista generalizado. Lo que ustedes deben hacer es pensar a la empresa que van. Si ustedes van a un banco, tienen entrevista en el Banco de Occidente, ¿cómo se pueden ir? Pues no sé, con saco y corbata, las mujeres bien vestidas, manga larga, bien formales. Pero si usted va a una startup de tecnología, no, si se va en saco y corbata va a desentonar, van a decir, no, este formal, este aquí como que no pega. Entonces va a ser algo más casual. Si va a una multinacional, mire, hoy en día LinkedIn es la solución a todo. Usted se mete, ve fotos de la empresa, ve gente que trabaja ahí y así se va a vestir. Esa es la solución. Usted no puede llegar a la empresa en jeans, con camiseta sudando, el pelo enmarañado. No, eso es algo, esas sí son normas básicas que ustedes no van a hacerlo ni para ir a la universidad, mejor dicho. Entonces, eso evítenlo. Me tocó, por ejemplo, una vez entrevisté, era una practicante y nunca se me va a olvidar, estaba en pijamada
estaba en pijamada atendiendo la entrevista y se peinaba durante la entrevista. Y yo decía, esto no puede pasar, o sea, eso es una falta de respeto que uno dice, lo organicé con tiempo, estoy aquí parada, invirtiendo mi tiempo, esto es parte de mi trabajo, y esta señora se acaba de levantar y me pone la cámara, no, no es justo, eso ya queda descartado inmediatamente. Tiempos y espacios inadecuados, era lo que les decía ahorita. No puede ser que atendamos la entrevista en un celular. Ya la semana pasada teníamos 3 candidatos preseleccionados para un cliente y el cliente los entrevistó y descartó uno en la entrevista. Y cuando le preguntamos por qué, porque el tipo era espectacular, dijo, no, pues se conectó desde el celular porque estaba haciendo unas vueltas y me dijo que no se acordaba. O sea, tienen toda la razón de descartarlo y ahí uno se siente mal, porque dice, ¿cómo se me pasó? Entonces, eso no puede pasar. Hablar negativamente de otros. No, es que no, es mi jefe tremendo, terrible, esa empresa es horrorosa. Eso es mejor no decirlo. Usted puede decir comentarios, usted puede decir que no está de acuerdo con esto, con lo otro. Me ha tocado mucha gente que dice, no me sentía cómodo en este ambiente laboral, no estaba de acuerdo con las políticas, y eso está bien, pero no hablar en exceso y mal de otras cosas. No todo el mundo es para todas las empresas, por eso no, está bien decir que no te sentías cómodo o que no vas con esto. Comunicación no verbal inadecuada. Vuelvo y les hablo de la comunicación no verbal. La gente que está tirada en la silla, pues, o haciendo otras cosas, o mirando aquí mientras estoy en la entrevista, o mirando el celular, o miran para el piso, o hablan súper pasito y no se les escucha nada. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y la falta de evidencias concretas o logros puntuales, que era lo que yo les decía antes. Siempre en las entrevistas preguntamos por situaciones que ustedes hayan vivido, porque eso es lo que nos da cuenta de si tienen la competencia o no, si les ha tocado vivirlo o no, cómo se han comportado. Entonces, si no nos pueden explicar este tipo de evidencias es porque no logran tenerlas. Bueno, aquí llega una persona y me dice, ¿cómo llegar con seguridad a una entrevista si eres tímida o insegura? ¿Y cómo logro destacarme frente a otros participantes con o sin experiencia en un determinado cargo? Aquí yo voy a ser muy cruda y les digo que la inseguridad se trabaja de manera terapéutica. Eso no hay manera, no hay tip que valga. Y a mí me encanta meter este tema terapéutico porque hoy en día las competencias blandas están siendo el diferencial. La gente, yo puedo tener 2 personajes que saben lo mismo, conocen lo mismo, tienen una experiencia maravillosa, pero si uno se me desenvuelve más, tiene competencias blandas más adecuadas, es mucho más fácil al ajuste a una organización que el otro. Entonces ahí vale la pena. Si yo tengo algo muy interno, vale la pena incluso hacer terapia. La timidez ya es un rasgo de personalidad que te diferencia, o sea, la inseguridad es un tema que puede afectar el trabajo. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que me da esa inseguridad y cómo lo puedo reparar. Ahora, la timidez es un rasgo de mi personalidad. Yo puedo ser tímida y eso no tiene nada que ver. Aquí los psicólogos también clasificamos los cargos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que la gente que trabaja en áreas financieras, de sistemas, más que todo ellos son personas muy tímidas, muy introvertidas y en su día a día, ¿cómo están? Pues trabajando en un computador con cifras, datos, el documento, la entidad. Entonces, no es necesario ser el más extrovertido, el más hablador, no. Ahora, en el área comercial, yo no puedo tener a alguien tímido. En el área comercial necesito a alguien que me abra puertas, que se caiga y se vuelva a levantar, que esté saludando a todo el mundo, que conozca a todos los clientes, que vaya, venga. Entonces, miren cómo está la diferencia de personalidades. Seguramente la persona que me escribió esto no se va a enfrentar a cargos donde su timidez sea un tema pues a abordar. Eso es algo de su personalidad. La forma de destacar frente a otros es generar un mayor impacto en algunos de los requisitos que buscan. Y si soy tímida, no tiene que ser generar el impacto hablando y compartiendo, no. Pueden ser con el componente técnico, puede ser contando lo que yo sé hacer. Así como la timidez puede ser un aspecto de mi personalidad, también puede ser el orden, por ejemplo, la organización, la planeación. Y eso es lo que yo tengo que sacar en esa entrevista y demostrar para sobresalir, ¿sí? Entonces,
yo por eso siempre hablo que todo esto es un proceso de autoconocimiento. Yo tengo que tener clarísimo qué es mi fortaleza y qué es mi oportunidad. Porque en las fortalezas son los que yo me tengo que apalancar. Si yo soy buena hablando, pues ahí voy. Si yo soy buena en los números, eso es lo que tengo que mostrar. Si yo no soy tan buena en tal cosa, pues lo tengo que desarrollar, pero ya sé que ese no es mi fuerte y no voy a ir a ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo responder las preguntas sobre debilidades y mi visión para el futuro? A veces perjudican porque las empresas creen que por querer estudiar más adelante o fuera del país te vas a ir pronto. También la pregunta de qué me hace enojar y cómo llevo la frustración me pareció difícil de responder porque no la llevaba preparada y puede perjudicar. Aquí vuelvo y les digo, miren que no llevaba preparada. Hay que prepararlo. Siempre en una entrevista hay que preparar. Siempre pónganse en los zapatos del entrevistador. ¿Qué será que está buscando esta gente? Gerente de marca, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando? Deben ser una persona, si yo fuera la que estuviera buscando gerente de marca, ¿qué voy a buscar? Una persona que piense fuera de la caja, alguien creativo, alguien que tenga experiencia en marketing. Y eso es lo que yo tengo que buscar, eso es lo que me tengo que apalancar. Primero hay que entender que es importante preparar la entrevista. No nos podemos llegar ahí a la loca. Y tenemos que saber en qué somos buenos, en qué no tanto y cómo podemos mostrarlo. Ahora, el objetivo nuestro en una entrevista es incomodar a la gente. Porque queremos saber quién está ahí detrás. Porque ustedes saben que si no sería sencillísimo. Preguntas de sí, no, o el ideal. Esas preguntas de ¿qué harías si? Eso abre el camino de la imaginación. ¿Tú qué harías si hay un incendio? No, pues yo saldría lentamente y llevaría a mis amigos con calma hasta el punto de encuentro. Falso, falso. Yo le tengo que preguntar a la persona, cuénteme una situación de riesgo en la que usted haya estado. Uy, yo me acuerdo una vez que incendió el sitio donde estábamos, eso fue horrible. Ahí me va a contar la realidad del suceso. Por eso las preguntas son, cuénteme una situación en la que, atrás, pasado, para garantizar que la persona sí la vivió. Entonces, el objetivo es incomodarlos. Cuéntame que un cliente difícil que hayas enfrentado. Cuéntame una situación difícil que hayas tenido. Y en eso es lo que tenemos que trabajar. Piensen ustedes qué van a mostrar en eso. Ahora, esas preguntas de debilidades, vuelvo al autoconocimiento. Nosotros no tanto decimos debilidades, sino oportunidades, porque es que una debilidad es algo que uno no tiene, mientras que una oportunidad es algo que le falta desarrollar. Por ejemplo, yo puedo ser muy buena interactuando con otras personas, orientada al logro, orientada al servicio, pero a la hora de planear y organizar, soy un caos. Entonces, esa es mi oportunidad. Mi oportunidad es que tengo que planear mejor mi día a día, no sé. Y esto, por ejemplo, le pasa mucho a los comerciales. Entonces, cuando un comercial me dice algo así, pues lo tengo claro. Pero entonces, si un comercial me dice que es perfeccionista y que todo tiene que ser perfecto, no me sirve. Entonces, ahí tienen que preguntarse ustedes mismos y hacerle la autoevaluación en qué debo mejorar yo y qué puedo exponer. Todo puede ser válido siempre y cuando no afecte el objetivo del cargo, ¿sí? Si el objetivo del cargo es vender, yo no puedo decir que mi oportunidad es las ventas, porque me estoy clavando el cuchillo. Entonces, es eso. Nosotros lo que buscamos es incomodarlos un poco para que ustedes nos cuenten realmente qué les duele, qué no les gusta, porque eso es lo que nos da la realidad. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, a mí me encanta hacer la pregunta de, en tu trabajo actual, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Entonces, si la gente me dice, me encanta relacionarme con gente, y yo sé que en la empresa donde lo voy a contratar es de buenas relaciones, pues este man me sirve. Pero si le digo, ¿qué es lo que no te gusta de tu trabajo? Uy, no, lo que no me gusta es que toca madrugar. Acá también. No, lo que no me gusta es que es presencial y yo estoy buscando algo remoto. Pues si acá también es, pues no me funciona. Ah, si el cargo que le ofrezco es remoto, fabuloso, nos sirve esa oportunidad. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Si mis oportunidades son acordes al requisito del cargo, porque si van en contravía, ya usted va a quedar descartada inmediatamente, sobre todo si su respuesta pues va en contravía de la visión o del avance del proceso, bueno, claramente la empresa no es para usted. Entonces, yo creo que aquí no es que perjudique a nadie, aquí estamos tratando, así como nosotros seleccionamos una persona por una empresa, ustedes también están seleccionando una empresa para trabajar, ¿sí? Y si nosotros vemos que ustedes de pronto
no lo vemos ajustado a esta empresa, le estamos haciendo un bien. Entonces, todas esas preguntas y esas respuestas no van a perjudicar, sino que van a llevarlos a disfrutar o no el trabajo. Y si su respuesta, si lo que usted diga va en contravía de eso, pues claramente no es la empresa para usted. Entonces, si usted dice que me hace enojar, a mí lo que me hace enojar es que la gente se trate mal. Y yo veo que aquí en esta empresa se tratan mal, pues la descarto. Pero va a ser un beneficio para usted. Quisiera saber por qué rechazan perfiles que encajan muy bien con la información que aparece en las ofertas o las vacantes. Eso está buenísimo. Esta me encanta. Si se descarta en la hoja de vida es porque no se evidencian los requisitos. Entonces usted hizo mal la hoja de vida. Si se descarta en el filtro, que es cuando uno llama y valida la información de la hoja de vida, es porque usted no expresó bien lo que estamos buscando. Si se descarta en entrevista, es porque sus competencias personales no son. Es decir, usted cumple con los requisitos, tiene todo, pero no la personalidad. Entonces, eso puede descartarlo. Si lo descarta el jefe, es porque no cumple con alguna de esas dos o no es lo que el jefe busca. Entonces, ¿qué puede pasar? Les voy a contar un caso de la vida real. Esta es una empresa que es una empresa tipo boutique, es muy selecta. Entonces, aquí buscan personas con conocimiento técnico muy puntual, que sepan de esto y de esto. Pero como es boutique y es con muchos clientes, tiene que ver con muchos clientes, esta persona tiene que ser, mejor dicho, reflejar la imagen de la compañía. Es muy formal una compañía, el trato hacia la gente tiene que ser muy formal, todo el manejo pues espectacular. Y tuvimos un candidato, le dimos muchísimas vueltas porque presentamos como 5 ternas, mentira, 2 ternas, 6 candidatos. Y llegó un candidato y salió de la entrevista y nos dijo el cliente, vea, este es el componente técnico que queremos, este man es, pero no tiene el empaque. Y nosotros, ¿cómo así? Mira, este man llegó en jeans, descachalandrado, con la camiseta por fuera, yo no sé de dónde venía, el pelo todo enredado, tenía el pelo largo, un hombre todo enredado, súper informal en el trato. Entonces ellos dijeron, esto va a chocar inmediatamente con la cultura de la empresa. Esta es un ejemplo de eso que me están preguntando. Él pasó todo, pero llegó a algo que es importantísimo para la empresa. Y así como existe esto, también existe, por ejemplo, que simplemente llegan hasta el final de la entrevista y tienen 2 candidatos. Buenísimos los 2, pero uno tiene un plus. Ese fue el que se quedó. Entonces, no siempre es el componente técnico. La parte de las competencias, vuelvo y les digo, es un papel, es una parte fundamental. Hoy en día necesitamos gente flexible, orientada al logro, que se adapte a las diferentes situaciones. Hoy las empresas están cambiando tanto que hoy les dan un proyecto y mañana cambia totalmente. Y necesitamos gente que se ponga, que se remanga y diga, listo, hágale. Y no, ay, no, pero ¿por qué? No, ayer me dijeron que hiciera esto, no, ¿cómo así? ¿No van a cambiar otra? No, tenaz. Esa es la gente que se frena y que no están queriendo las empresas hoy en día, porque vamos en una dinámica totalmente diferente. Vuelvo y les digo, depende de cada contexto organizacional. Y yo siempre me paro ahí. El contexto organizacional define el ajuste de un candidato. Yo puedo tener 2 auxiliares contables, buenísimos los 2, pero con el mismo perfil, pero uno se me ajusta al Banco de Occidente y otro para la Universidad Autónoma. Y si los volteo, no se me ajustan, porque son contextos organizacionales totalmente diferentes. Entonces, esa es la razón por la que a veces sienten que el perfil está perfecto, pero que no fueron seleccionados. Bueno, ¿cuáles son las competencias clave? Y hablemos un poquito de pruebas psicotécnicas que también me lo preguntaban. Las competencias claves hoy en día, como se los mencionaba anteriormente, son la flexibilidad y la adaptación al cambio. Hoy en día todo está cambiando, yo creo que desde la pandemia o antes, eso era, hoy es gris, mañana rojo, después verde, y la gente tiene que montarse en esa película y andar. Orientación a resultados, tienen que lograr. Resolución de problemas, va muy alineada a la flexibilidad. Hay chicharrones todos los días y para eso las empresas contratan las personas. Entonces, si nos logran solucionar, pues
no están logrando hacer su trabajo. Y la tolerancia a la frustración, porque en ese mismo proceso las cosas no salen como queremos, no siempre. Y hay que poder levantarnos rápidamente y seguir. No se acabó el mundo. Nosotros, hay una prueba psicotécnica que me gusta mucho, que es el DISC. ¿Ustedes lo han utilizado ya en la universidad, Claudia? Sí, listo. El DISC, yo creo que hoy es de las que más están utilizando las empresas. Eso nos clasifica las personalidades en 4 cuadrantes, que son los que ustedes ven aquí. Entonces está la personalidad dominante, la influyente, la concienzuda o analítica y la estable. La dominante son aquellas personas que toman decisiones, son las que son fuertes, las que quieren los resultados ya, las que hacen preguntas y quieren respuestas, las que van así, 1, 2, 3, hagamos esto, después lo otro y tal. Esas son las dominantes. Se les facilita la toma de decisión. Son personas directas y ya. Después están las influyentes. Las influyentes son las que son más de relacionamiento. Entonces son las personas sociales, que ustedes que hablan con uno, con el otro, que la interacción es toda a través de qué te pasó, cómo estás, estás bien, los niños, la familia, bueno, perfecto, vamos a hacer un equipo maravilloso. Esa tiende a ser mucho la gente comercial. Es gente muy empática, muy agradable, comunica. Después está la gente analítica. Disculpen un segundo. ¿Ven mi pantalla? Bueno, discúlpenme la música de fondo. Después está la gente concienzuda o analítica. Estas personas son personas que son muy, como su nombre lo dice, analíticos. Están pendientes del dato, la cifra. Esas son personas que les dan vueltas a las cosas y que si usted va a presentar algo tiene que decirle cuánto es el ROI y cuánto se va a demorar el tiempo y el indicador. Y ellos no se demoran en tomar la decisión de déjame revisar el tema, yo lo analizo bien, voy a buscar tal estudio, voy a buscar tal cosa. Esa es la gente analítica. Y finalmente está la estable. La gente estable es la que no le gusta correr riesgos, le gusta estar tranquilo, es empático, quiere decirle a todo el mundo que sí, no le quiere decir a nadie que no, pero entonces le cuesta tomar decisiones. Y asimismo, catalogamos los cargos. Entonces, para los cargos comerciales queremos gente dominante e influyente. No queremos analíticos, porque se quedan allí y necesitamos ir a la acción. Y no queremos estables, porque a veces hay que decir que no y hay que negociar. Ahora, los cargos financieros, necesitamos gente analítica, porque las cifras no pueden ser a la loca y no pueden ser muy chéveres y sociales, no, tienen que ser al detalle, puntual. Y así vamos, digamos, catalogando las diferentes personalidades. Entonces, esta es una herramienta que me gusta un montón. Si algunos de ustedes ya han tenido la posibilidad de hacer el DISC, chévere que lo sepan, porque eso nos da claridad de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades, que era lo que hablábamos antes para ir a una entrevista. En un proceso pasé todo al igual que otra candidata. Volvieron a subir la misma oferta, pero se la proponen a la otra candidata, donde se consideraba tener un poco más del perfil. Puede pasar, a veces nos pasa que llegan el candidato, lo entrevistaron perfecto y vuelven que otra vez el proceso arrancó y uno no le han dicho que quedó descartado. ¿Cómo así? A veces pasa que faltan candidatos o el cliente quiere ver un perfil diferente. Entonces, seguramente le presentaron 2 y los 2 le gustaron o no estaba convencido. Dijo, no, mejor, ¿saben qué? ¿Por qué no buscamos en el sector industrial a ver qué encontramos? Entonces, ahí es que uno se devuelve y vuelve a iniciar el proceso. Pero los candidatos no están descartados, están como en stand-by. Esto pasa mucho en los cargos nuevos. A veces el jefe no está como tan claro de lo que necesita, entonces empieza como a revisar varios perfiles. Y puede que, le presentaron una nueva terna, revisó otros 2 candidatos y dijo, no, me sigue gustando la primera. Entonces la primera fue la que quedó. Esto puede pasar en los procesos. No siempre el candidato ideal es el de mejor perfil, sino el ideal para la compañía, el equipo y el momento. Y esto quiero que les quede clarísimo. Hay mucha gente, yo sé que el proceso de selección trae muchas emociones y cuando no quedamos, ahí mismo pensamos, no, soy malo, ¿qué hice? ¿En qué la embarré? No, ¿por qué? Y resulta que a veces ustedes no la embarran en absolutamente nada, simplemente que no era para usted. Yo les quiero contar una situación que me pasó recientemente en un cargo, que ahí lo puse el ejemplo, coordinador logístico.
Esta era una empresa de plásticos y necesitaban un coordinador logístico. Pero era una empresa que todo su personal son técnicos y tecnólogos, y de hecho bachilleres. Y esta persona, había una persona de la empresa, un técnico, que tenía una posición de liderazgo, pero ya estaba tan sobrecargado que abrieron el cargo en dos. Entonces necesitaban su par. Entonces buscamos este par y encontramos una terna de candidatos, un técnico, un tecnólogo y hasta un ingeniero industrial, que tenían experiencia, una experiencia de 2, 3 años, ¿sí? No en el sector específicamente, pero que estaban súper alineados. Y el cliente me dice, mira, me llegó esta hoja de vida y quiero que la revisemos porque él viene del sector plásticos. Entonces, entonces yo dije, bueno, revisémosla. Y resulta que el candidato venía del sector plásticos y no solo tenía la misma posición, sino que venía sí, coordinador logístico de plásticos. Y además tenía especialización y 20 diplomados. Y había manejado un equipo como de 100 personas. Y se había ganado 5 millones de pesos. Y este cargo era para 3 millones de pesos. Pero el señor estaba dispuesto a bajarse por los 3. Entonces, ya entrevistamos a todos y el jefe de la vacante me dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque me gusta este que es el tecnólogo y me gusta este otro, pero es que este otro es súper completo, tiene un perfil perfecto, viene de plásticos, con la experiencia, gente a cargo, y yo le dije de una, ese no es. Y miren que es el de mejor perfil, ¿por qué no es? Si yo traigo a esa persona de mejor perfil y lo pongo al lado de un par que es técnico, se va a aburrir, este se me va a aburrir, él se va a aburrir y todo el ambiente laboral se me va a dañar. Además es una persona que viene a ganarse 5 y se va a ganar 3. Por más que diga en ese momento que los quiere, se va a incomodar. Cuando uno se ha ganado 5 millones, pasar a ganarse 3, los 3 primeros meses están bien. De resto para allá es darse duro. Entonces, todo eso lo que me va a dañar es la estructura totalmente. Entonces, es el candidato de mejor perfil, pero no para el momento de la empresa. Ah, de pronto en 5 años que crezca la estructura y necesitamos a alguien más rápido, sí, pero para ahí no. Entonces, seguramente ese candidato dijo, pero ¿por qué no quedé si era el mejor? Porque no era el momento de la empresa para ese candidato. Entonces, no siempre la culpa es del candidato. Y ustedes no pueden pensar que no son aptos o porque no quedaron si tienen el mejor perfil. Se trata de unir muchas variables. Es el perfil del candidato con las competencias, con el contexto organizacional, con el momento de la empresa. Entonces, no siempre es el perfil, no siempre es lo que ustedes solo ven. Aquí hay muchas variables a tener en cuenta. Es cierto que los estándares de buen aspecto físico, la zona residencial donde se vive y la edad están siendo filtros para la selección de personal. ¿Ustedes qué opinan de eso? Que no, esto no debería ser. Pero hay casos de casos. Y uno siempre, yo tengo como una forma de pensar y es que siempre tengo que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo tenía un cliente que me decía siempre, ¿pero dónde viven? Y yo, hasta que yo le dije, vení, pero ¿cómo así que dónde viven? Me dijo, sí, lo que pasa es que esta empresa es en Acopi y acá no llega el servicio de transporte. Entonces, una persona que trabaja en Jamundí no me sirve, porque no va a llegar, se le va a dificultar. Ah, ya entendí. Entonces, en esos casos, por ejemplo, vale la pena preguntar dónde vive la persona. Hubo un momento en que estábamos buscando unos candidatos para una empresa que quedaba en Chipichape y había gente que aplicaba de Jamundí. Entonces yo decía, ¿será que me va a funcionar? Pero ahí uno tiene que hacerle el doble clic. Entonces hay gente que, por ejemplo, vive en Palmira y trabaja en Cali y lo han hecho así siempre. Entonces esa gente te va a funcionar. Pero ponerse a innovar con una persona que nunca lo ha hecho, eso es riesgoso, porque no sabemos si le va a funcionar, si le va a gustar o no le va a gustar. El tema del aspecto físico, no nos digamos mentiras, eso depende de algún cargo. Aquí a alguien le gusta ir a un odontólogo mueco, a nadie, o a donde el nutricionista gordo, o sea, entonces si usted va a una clínica de estética, usted quiere que la atienda una vieja bonita. Entonces, por ejemplo, en esas clínicas sí nos han solicitado este tipo, y ni siquiera es que sean flacas, ¿no? Que sean muy bien presentadas, ¿sí? Que se preocupen por la parte física, pero una persona que no le interesa ni cinco su parte física,
¿Cómo la voy a poner a trabajar en una clínica estética? Entonces, miren cómo hay casos de casos. Si hablamos la generalidad, no, pues qué discriminación tan tremenda. Pero si nos ponemos a revisar el caso por caso, pues ahí sí vuelve y juega. El tema de la edad, lo que les decía de la tecnología. Si yo me encuentro gente mayor de 40 que es súper fan de la tecnología, los geeks, fabuloso. Pero sí, eso es lo que... O por ejemplo, una persona que necesito que va a estar en bodega, pero tiene que estar de aquí para allá, de allá para acá. Yo no puedo tener a alguien con el sobrepeso, por ejemplo. De hecho, las empresas manufactureras tienen un área de salud y seguridad en el trabajo donde hay ciertos estándares y, por ejemplo, hay sobrepeso que no pueden recibir y es por temas de normatividad. Entonces, ahí tiene que ver. Por eso a todo hay que darle doble clic. Entonces, en algunos casos sí aplicaría. ¿Cuál es el panorama de empleabilidad para cargos como jefaturas y gerencias en Colombia? ¿Cuánto tiempo en promedio dura un proceso de selección? ¿Cuáles son las habilidades blandas más deseadas en los cargos gerenciales? ¿Cuánto es el rango promedio de salarios gerenciales en el batch? Aquí hay muchas preguntas. Entonces, ¿cuál es el panorama? Resulta que lastimosamente en Cali tenemos muchas empresas que se han ido. Entonces ya no hay tantas empresas grandes, hay muchas fusiones, muchas empresas que minimizan, reducen estructuras. Entonces, claro, los cargos de arriba son los menos, ¿sí? Cada vez hay menos. Pero también tenemos creciendo las empresas pequeñas y medianas, empresas familiares, y ahí vuelven y juegan, están buscando posiciones y les gusta mucho gente, por ejemplo, que viene de empresas grandes y que ya no quieren una empresa grande, sino que quieren venir a una empresa pequeña y eso les da estabilidad a las empresas pequeñas. Entonces, ahí lo que hay que tener claro es, ¿qué quiero yo? ¿Quiero trabajar en una empresa pequeña, mediana, tener estabilidad? ¿O quiero seguir creciendo a nivel profesional, en una empresa grande, multinacional? Eso es lo que hay que revisar. Y vuelvo y digo, si yo quiero eso, entonces busquemos qué hay en Cali, qué se está moviendo. Hoy en día las empresas de tecnología se están moviendo un montón, alimentos, agricultura se está moviendo un montón, pero hay otras que ya no tanto. ¿Cuánto es el tiempo promedio que dura un proceso de selección? En tu grupo somos súper organizados, tenemos indicadores. Y un proceso de selección nos tomamos 13 días hábiles. En 13 días hábiles tenemos ya la terna de candidatos. ¿Qué pasa? Que a veces uno llega a los 13 días hábiles y el jefe dice, es que estoy de viaje y todavía no puedo entrevistar, ven y ponémelos la semana entrante. Y ahí es cuando nos empiezan a alargar los procesos. Incluso necesitamos hacer pruebas psicotécnicas, citamos a los candidatos, no es que estoy trabajando y no puedo, ¿será que después el sábado? Ok, el lunes, esperemos hasta el sábado. Y así es como se dilatan los procesos. Pero el ideal es que un proceso dure alrededor de 15 días hábiles. ¿Cuáles son las habilidades blandas más deseadas en cargos gerenciales? Estamos hablando de liderazgo. Tengo que saber cómo manejar gente. Trabajo en equipo, claramente. Y orientacional para resultados. Porque no solo voy a lograr los resultados yo, sino con la gente a cargo. Entonces esto es claro. Y vuelvo y les digo las que les mencioné anteriormente. Flexibilidad, adaptación al cambio, sobre todo en cargos de liderazgo, donde yo soy el que voy a plantear la estrategia, plantear el qué se va a hacer y la gente, digamos, del equipo es la que va a implementar. ¿Cuánto es el rango promedio de salarios? Eso sí varía un montón. Hay empresas donde está jefe, coordinador, jefe, gerente, director. Hay empresas donde es director, gerente. Las empresas grandes, pues los cargos gerenciales yo creo que están más arriba de los 20 millones de pesos. En las empresas, por ejemplo, medianas, pequeñas, encontramos cargos de 10 millones de pesos. Recientemente estamos buscando un gerente comercial para una empresa de construcción de 10 millones de pesos con comisiones de 10, o sea, 20 en total. Entonces, más o menos esos son como los rangos. Ya las empresas multinacionales y demás, cargos gerenciales están en más de 30, pero ya son muy pocos. Ahí sí, digamos que en Bogotá los salarios son mucho más altos que en Cali, y eso hay que tenerlo muy claro. En los últimos procesos que he participado he llegado hasta ciertas etapas y es difícil que me den un feedback detallado del por qué no. La idea en pedir esto es para mejorar. Normalmente me dicen que son situaciones genéricas, como que el otro candidato cumplía más. ¿Por qué no dicen algo detallado? Como por ejemplo, el otro candidato tenía más certificado o tenía inglés. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Cómo podría yo obtener feedbacks más detallados sin llegar a ser molesto? Todas las personas tienen derecho a tener feedback. Ahora, vuelvo y les digo, en un proceso
Si yo mandé mi hoja de vida y me llamaron, pues yo no puedo dar feedback, es que sería irresponsable. Yo no puedo más que decirte, mira, no tenés inglés. Ah, bueno, listo, pero no más. Ya después de un proceso de entrevista, si usted quiere tener retroalimentación, llame al consultor. No es molesto. Ahora, hay que esperar que el proceso termine, ¿sí? Entonces, cuando el proceso termina, ahí yo puedo venir, me gustaría que me retroalimentaras. A nosotros nos han contactado muchas veces y hemos dado la retroalimentación. Ahora, ¿quiero retroalimentación o quiero escuchar algo que no voy a escuchar? Es que ese es otro tema. Porque aquí, por ejemplo, esta persona dice, siempre me dicen que el otro cumplió un poquito más. Pues eso fue. Dale gracias a Dios. Y es que cuando uno llega a la terna pasa eso. Pueden llegar 3 candidatos buenísimos. Ese es nuestro objetivo. Yo le digo a los clientes, mira, el ideal es poder presentarte una terna de candidatos que no sepas con cuál quedarte. Y eso es un dolor de cabeza. Ese es el mejor de los panoramas. Y simplemente, no, es que es que la experiencia de este era más del sector, más similar a este. Ah, listo, eso fue. Por eso es fácil la retroalimentación. Ahora, nosotros no podemos tampoco ir tan en profundidad de darte un feedback con información clínica, por ejemplo, o de una evaluación, pues porque también es irresponsable. Pero sí vamos a decirte la generalidad. Eso sí es muy válido y tú lo puedes pedir. Y entonces, ahorita viene este comentario. ¿Cómo pretender hacerles saber que estás calificado para el puesto cuando los primeros filtros son con personas que no entienden la dinámica del puesto ofertado? Vean. Yo quiero devolverme. Y esta persona está haciendo lo más formal posible en escribirme cuál es mi pensamiento frente a la retroalimentación. Y llega este comentario que para mí es un poquito agresivo. ¿Cómo pretender hacerles saber que estás calificado para un puesto cuando los primeros filtros son con gente que no sabe? O sea, básicamente esta persona me está diciendo que yo no sé nada. Nada de lo que él sabe. Entonces miren cómo la comunicación no verbal y verbal es importante, porque es la forma en que manifestamos lo que queremos preguntar. Este comentario me parece fuerte. Y entonces yo le devolvería, ¿cómo estás tú para poder explicarle a alguien lo que haces? Porque es que ese primer filtro que nosotros hacemos es cierto, no sabemos, pero tenemos una idea. Y yo, por ejemplo, he aprendido de sistemas fotovoltaicos y seguramente no me es el detalle, pero yo conozco la generalidad. Y ese primer filtro lo que busca es eso, es la generalidad. Yo no necesito saber el detalle. Entonces ahí hay un ejercicio buenísimo y es cómo le explicaría a usted a un niño lo que usted hace. Ensáyenlo. ¿Cómo le explico lo que yo hago a un niño? Esa es la forma más sencilla. Y créanme, nosotros entendemos. Nosotros los reclutadores entendemos. Pero dennos carnita también, porque es que si nos dejan la información muy escueta, pues tampoco. Cuando nosotros nos reunimos con el cliente para entender esa necesidad, ellos nos cuentan y nosotros hacemos muchas preguntas para poder entender, porque cuando me dicen sistema fotovoltaico, yo tengo que saber qué es esa vaina, con qué se come, cómo hacen eso, paneles solares, de cuántos megabytes, o sea, es como, dame más información, ¿qué le pregunto a la gente? ¿Cuánto ha vendido? ¿Cuál es el indicador? Vení, ¿esto cuánto se vende? Miles de millones, en miles de millones. Yo necesito entender todo eso para poder hacer los filtros. Entonces, cuando le preguntamos a los candidatos, ahí tenemos información. Contame, ¿te ha tocado manejar proyectos desde la estructuración hasta la implementación, los resultados y el postventa? Sí, ok, contame un poquito. Entonces, no sabemos el detalle, porque nosotros no evaluamos la parte técnica. Nosotros en la hoja de vida garantizamos que lo tienen. Después, en la entrevista, validamos las competencias personales y sociales. Ya en la entrevista con el jefe inmediato es cuando él se va a dar cuenta si sabe o no sabe lo que él necesita que sepa. Entonces, al jefe hay que darle el detalle, a nosotras no. Entonces ahí yo más bien te diría, aprende la manera en cómo explicas lo que tú haces de una manera muy genérica, plastilina, algo para dummies, y ya en el momento que te toca interactuar con el jefe, vas más allá.
Pero si tu primera interacción con la persona que te hace el filtro es de que usted no sabe, te va mal. Porque ahí estamos viendo competencias personales y sociales. Estamos viendo una persona que de pronto no sabe exponer su punto, una persona que quiere buscar pelea, que no está de acuerdo con algo. Entonces, ahí yo más bien invito a reflexionar sobre ese tema. He participado en varios procesos de selección donde en la última etapa en la entrevista se habla mayormente de asuntos personales y rutinas. Tiendo a ser muy coloquial cuando hablo de mí misma. Al final no me contratan. La cuestión es, ¿cómo aprendo a manejar mi lenguaje frente a las entrevistas y ser más objetivo al hablar sobre mi familia y mis hobbies? ¿Qué podría estar pasando que al final no continúe el proceso? Bueno, yo no creo que te descarten por una parte personal. Eso no tiene nada de sentido. Este tema ya lo tocamos antes. Lo importante para nosotros es conocer la red de apoyo, conocer cómo está conformada tu familia, qué haces tú, pero no el detalle, o sea, no el detalle. Entonces tú puedes hablarlo en general y punto, pero eso no es un motivo de descarte. Si no te están contratando, puede ser por otro tema, no tiene que ver puntualmente con eso. Participé de un proceso, me gusta, participé de un proceso de casi 3 meses, quedé en la terna, nos hicieron una assessment, nos dijeron que llamarían a decirnos quién pasaría y no fue así. Llamé a los 2 días a la reclutadora y me dijo que aún no sabía nada. Sin embargo, al día siguiente, una de las personas que estuvo conmigo en la terna subió al LinkedIn su nuevo puesto. Pero eso no es todo. Dijeron que así no pasáramos, nos harían retroalimentación y han pasado 2 años. Lo que más me duele es que la persona que quedó solo duró 8 meses y durante estos 2 años he estado en 3 puestos diferentes. La verdad, tengo aún el despecho. Era una empresa en la que siempre he soñado trabajar y aunque estoy segura que las 6 meses estuve muy nerviosa, no dudé nunca del buen papel que pudiera desempeñar en la organización. Señores y señores, los procesos de selección son enemigos y hay que aprender a pasar la página. No nos podemos quedar pegados en un proceso por 2 años, ni hacerle seguimiento al que quedó. Yo aquí lo que me llama la atención es el que escribe esto, porque aquí hay un tema, o sea, hay que hacer duelos, y no quedaste, ya, no quedaste. Pasa la página y mira para adelante. No sabemos por qué. Y si la otra quedó, pues quedó por algo más. No sabemos por qué. Lo único que te funcionaría es la retroalimentación, pero no la tuviste. Seguí adelante. Salite de ahí. Porque el quedar enganchado ahí no te va a permitir seguir adelante. Vas a seguir pensando en esa situación y la vas a tener ahí por siempre como un ancla. No se queden enganchados. Los procesos de selección pasan. Ustedes son buenos. ¿Qué puedo mejorar yo para el proceso? Ya, si llegaste hasta un assessment, quiere decir que sos bueno, que lo lograste. Ah, quedó otro, quién sabe, no sé. Estaba más a gusto, no sabemos. Del momento de la compañía no era, no sé, pensaron que vos eras mucho más para el cargo. Pueden ser tantas cosas, pero ahí no nos podemos quedar enganchados en ese punto. Si no te dan retroalimentación, pasa la hoja y seguí. Busca otro lado. Si quieres hacer algo más allá, busca un proceso de evaluación para ti, donde puedas saber cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, enriquecerte a ti mismo, pero no te quedes viendo el perfil a alguien más, bloqueala o eliminala. Soy publicista con 6 años de experiencia en diseño, estrategia de contenido y branding. He trabajado con instituciones públicas y privadas, además con varios proyectos. Tengo experiencia en gestión de eventos culturales y traducción. He aplicado a varias vacantes, sin embargo, a pesar de hacer entrevistas y pruebas, no he logrado completar. ¿Cómo puedo mejorar mi presentación en entrevistas o videos cortos de 60 segundos para destacar mi valor? ¿Cómo puedo hacer que mi perfil sea más atractivo? Mi experiencia es variada y quiero asegurarme que los reclutadores lo vean, que no me vean disperso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí hay mucha información, pero el tema es el mismo. ¿Qué soy? ¿Soy especialista o soy generalista? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser especialista en branding y que te contraten para branding o quieres hacer todo? Entonces tú puedes poner todo lo que sabes. No hay problema. Ahora, lo que me preocupa de este comentario es esto primero, ¿cómo mejorar mi presentación? Hay un tema que se llama el pitch. Y el pitch o el discurso del ascensor. Usted se encuentra una persona y tiene en un ascensor y tiene 3 minutos para contarle la historia. ¿Qué le va a decir? Haga de cuenta, usted es la compañía en la que usted quiere trabajar siempre. Se encuentra el gerente de recursos humanos o el gerente general en el ascensor. Tiene 3 minutos. ¿Qué va a decir? Eso se tiene que ensayar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué necesito decir?
No tengo más de 3 minutos. Ensáyelo, escríbelo en una hoja, grábelo, vuelva y lo dice, le va quitando, le va agregando, le va cambiando, hasta que le queda su pitch. Eso es claro. Busquen el discurso del ascensor en Google. Esa es una manera excelente de aprender a hacer un pitch o una presentación corta e impactante. Cuando se demoran más de 2 minutos, eso ya a uno le perdió el hilo. Hagan de cuenta que le están contando un chisme, pum, pum, pum. O sea, uno quiere saber los puntos importantes y se acabó. Esa técnica funciona muchísimo. Yo lo hice personalmente. Uno, por ejemplo, yo soy empresaria y para explicar qué hacía, a veces me enredaba un montón. Consultoría en gestión humana, me di cuenta que la gente no tiene ni idea qué es consultoría. Selección de personal, parecía que era empresa temporal. Headhunting, todo el mundo entendió. Tengo una empresa de headhunting, ya, todo el mundo entendió. Y eso me facilitó la vida. Entonces, ahí le vas agregando cosas a tu speech y ya lo vas adecuando y ese va siendo el tuyo. No se explayan, no vayan más allá, no den tanta información que la gente no está para eso. Tengo 49 años, egresado de Ingeniería Industrial y con gerencia de operaciones. Hace 7 meses estoy en búsqueda de trabajo. He postulado más de 180 ofertas y solo he recibido 3 llamadas. No puede ser 180 ofertas. Esto me llama muchísimo la atención porque no puede ser que uno haya aplicado ofertas. Ahí mi pregunta sería, ¿a qué ofertas estás aplicando? A veces, cuando he invertido en consultoría de placement, he modificado la hoja de vida, he desarrollado propuestas, mejor dicho, esta persona ha hecho de todo y nada le ha funcionado. La pregunta es, cuando uno hace tantas cosas, no hace nada. Cuando uno le pega tantas cosas, no hace nada bien, sino que está haciendo por ansiedad y por angustia. Y eso es algo normal que le pasa a la gente que está buscando empleo. Les da ansiedad y de la ansiedad nos dejamos comer y todo nos gusta, todo nos pega, todo nos motiva, todo nos funciona, pero al final nada funciona. Yo te recomiendo abstraerte un poco, salirte de la rutina, andate a una montaña y con papel y lápiz vas a pensar qué quiero hacer, no qué sé hacer, porque ya vi que haces un montón, qué quiero hacer, qué puedo ofrecer o en qué quiero trabajar y cuando lo tengas claro, ahí sí haces un mapa. ¿Cómo puedo llegar a estos cargos? ¿A quién tengo que buscar? Quiero llegar a estas compañías. ¿Quién trabaja en esta compañía? Mejor dicho, es hacer algo mucho más que vaya para el otro sentido. Es yo a dónde quiero llevar. No es aplicarle a todo y pegarle a todo. Yo, en este caso puntual, si la persona está aquí, le pediría el favor me enviara la hoja de vida o me escribiera por correo electrónico, porque me gustaría conversar con esta persona. La toma de decisión desde cualquier sector o ámbito económico es de suma importancia. Por ende, me gustaría saber cuáles son las 5 variables más importantes a la hora de seleccionar la mejor opción. Les cuento que es muy difícil seleccionar solo 5 variables, porque y eso yo creo que es lo que más les incomoda a la gente, y es que el tema de selección de personal a veces no tiene manera, o sea, no es un proceso, no es 5 variables, no es el indicador. Esto tiene temas objetivos, subjetivos, tiene de todo un poco, tiene un mix de variables, a veces son 2, 10, 5. Entonces, el candidato ideal para cada empresa es el que tiene el componente técnico, por un lado, las competencias para el cargo, ahí estamos hablando de lo personal y lo social, el ajuste a la cultura organizacional. Esas 3 cosas son las que vemos nosotros, pero cada una de ellas tiene muchas más variables. El componente técnico puede ser la profesión, la experiencia, el manejo de un software, las competencias. Queremos a alguien líder, que se relacione bien, que sea orientado al servicio. Ya después está el ajuste a la compañía. Esta compañía es una compañía dinámica, acelerada, full, va, viene. Y pues pueden ser más de 5 variables por cada ámbito. Entonces, yo lo diría que es más que todos estos tres módulos, lo técnico, lo personal y el ajuste a la compañía. Ahí vemos cómo funciona todo esto y quién se ajusta más. Por eso cuando hablamos del candidato ideal, no es que sea una persona ideal para todas las empresas, no. El candidato ideal es el ideal para cada cargo en cada compañía. El gerente comercial ideal para la autónoma no es el mismo gerente comercial ideal para el Banco Occidente. Y bueno, ya con esto
finalizamos. No sé, creo que ahí por ahí habrían algunas preguntas. Virgen del Carmen. Señora, por ahí tenemos 3 preguntas. ¿Me Bueno, podría recordar el correo de dice, Carolina? Ah, sí, ahí lo, Caro, pues, que si puedes poner sí, espérate, el correo, ya se los pongo para que lo porfa. tengan. Y si quieres, yo te las puedo ir leyendo. ¿Te parece? Dale. Mira, la primera dice, Juliet Ángel pregunta, cuando se tiene una entrevista de manera virtual con el dueño de la empresa, donde se va a proponer un proyecto para su compañía, ¿es buena idea preparar unas diapositivas para tener de apoyo visual o es mejor solo preparar el discurso? Si vas a hacer una entrevista, no llevaría apoyo visual. Ok. Yo prefiero conversadito, pero eso te lo va a decir la persona. O sea, importantísimo. Miren, así como les mostré el DISC, ¿cierto? Eso es una herramienta buenísima porque sirve también para leer a la gente. Si la persona, por ejemplo, que te va a hacer la entrevista es una persona analítica, de los detalles, sacale la diapositiva, se va a morir de la felicidad. Pero si es un dominante rojo que quiere tomar decisiones rápido y todo, ya le sacas eso y se te va a dormir o se va a desconcentrar. Entonces, por eso hay que tener muy claro quién es tu interlocutor. Cuando es una entrevista, de todas maneras, yo prefiero que sea más conversado. Pero, pero ahí revisa muy bien cómo es este personaje. Si es analítico, dale más información, datos, detalles. Si es un dominante, dale lo que es, tan. Listo. Gracias, Carolina. Ahora tenemos una pregunta espérame que creo que me fui muy abajo, de Oscar González. Dice, en este tipo de llamadas como primeros filtros, por lo general siempre preguntan por experiencia laboral. ¿Cuál es la manera más adecuada de responder a esa cuestión? A veces es complicado responder por miedo a perder la oferta. Pero vuelvo y les digo, si la perdieron es porque no aplican. Entonces, ¿cuál es el miedo? No aplican. Entonces, si les preguntan la experiencia laboral o si ya los llamaron es porque ustedes tienen algo interesante. Entonces, ¿cuál es tu experiencia laboral? No, mira, yo actualmente estoy trabajando en tal, es la responsabilidad global, no se pongan a hablar de funciones. Yo hago esto, lo otro, de aquí, de allá. No, la responsabilidad, no, mira, yo aquí me encargo de toda la administración de ventas desde el back office, preparo todos los indicadores y ya. Entonces, y te pueden hacer preguntas. Ahora, al final o cuando te den tiempo, pregunta, y cuéntame, ¿qué están buscando? Ahí ella te va a dar la información. Ah, no, es que estamos buscando esto y esto y esto. Ah, ok. Muchas veces uno aplica, ustedes son los que aplican o a veces encontramos la gente pues por búsqueda abierta. Entonces también se vale hacer ese tipo de preguntas. Perfecto. Luego hay una pregunta de Juliet. No sé, Juliet, si puedes abrir tu micrófono. Yo te escribí por el interno si todavía estás aquí, porque no la entendí muy bien y creo que te faltó una partecita. Mientras tanto, Juliet, ¿estará o no está? Ah, ¿Sí? mira, Lo que pasa es que en una parte de la charla, yo no la escucho. Casi no se te escucha. ¿Puedes hablar más fuerte, porfa? mejor, Eso, perfecto. en una parte de la conversación se hablaba de la estabilidad como una característica de quietud, de conformismo. Yo hace poquito hice unas pruebas psicotécnicas, pues a uno le hacen mil preguntas, pero hubieron unas preguntas que hablaban como de la estabilidad. Yo consideré que era como más como a mi estilo de vida o que se estaba refiriendo como a mi círculo social, si era fluctuante o no. Entonces, yo quiero saber si hay una incongruencia o a qué en sí se refieren con estabilidad cuando hacen estas pruebas psicotécnicas. No, mira, esa estabilidad de la que yo te hablé es puntualmente del DISC, ¿no? No sé qué prueba te hayan hecho, puede ser una totalmente diferente y entonces estaríamos hablando de otra cosa. En el DISC, la estabilidad habla de personas empáticas, pero que no quieren como incomodar, que les gusta llevar la fiesta en paz, son privadas, pero no sé si es lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, ahí no podemos comparar pruebas psicotécnicas porque pueden ser dos mundos totalmente diferentes.
Perfecto. ¿Listo, Juliet? ¿Quedó clara tu respuesta? Súper. Ahí puso manito arriba. Ahora pregunta Oscar. ¿Qué factores podrán estar influyendo en que las empresas prioricen candidatos menos calificados formalmente en lugar de aquellos con títulos profesionales? Yo creo que esa pregunta ya la respondí cuando les conté la anécdota de la empresa, que, por ejemplo, si yo tengo en la empresa todas las personas técnicas y tecnólogos y contrato a alguien y tengo dos opciones, un técnico tecnólogo y uno más capacitado, pues no va a estar contento, el ambiente laboral se me va a dañar, se me va a desmotivar después, o sea, vienen un resto de situaciones. Por eso les repito, el candidato ideal es el ideal para cada cargo, cada empresa y cada momento de la empresa. Hay Perfecto. un tema y es que en los procesos de selección siempre pensamos que si no nos escogieron somos malos. Y eso hay que cambiarnos ese chip, hay que cambiarnos. Si no nos escogieron era porque no era para nosotros, no era para nosotros y va a venir lo que era para nosotros. Qué bueno eso que dices, Carolina. De verdad que sí. Bueno, Claudia Jaramillo dice, excelente charla y muy buenos consejos. ¿Nos podrías compartir tu correo y para enviarte la hoja de vida y que nos tengas presentes para vacantes que se ajusten a nuestros perfiles? Claro que sí, ahí se los dejé. No era una pregunta, pero súper gracias, Claudia. Tengo a Sara Gallego que dice, ¿me podrías dar tips para mi primera entrevista? Todavía estoy estudiando, pero el próximo semestre debo realizar mis prácticas y no sé cómo enfrentarme al proceso de selección correctamente. ¿Ustedes hacen ese proceso, Claudia? Tú dices la preparación Sí, para la práctica. sí. En la universidad tenemos un centro de prácticas y pasantías, pero no estoy pues completamente segura de cómo es el proceso que hacen los chicos allá. Ok. Bueno, ahí esa primera entrevista es crucial, pues porque es tu primer momento de contacto con lo laboral. Allí y digamos que la práctica es un momento que hay que hacer, es como algo que hay que chulear y es todavía un proceso académico. Entonces, ahí no hay mucho por contar. Ahí es más enfocado como en tus intereses, en qué quieres hacer, en cómo te ves en un futuro. Si has tenido alguna experiencia laboral anterior, es importante sacarla. Lo que les decía, call center, servicio, ventas, o sea, todo eso es importante sacarlo. Pero lo importante es uno ser uno mismo en una entrevista, sobre todo en este momento que no hay mucha experiencia por contar. Digamos que la práctica busca más es vincular estudiantes que quieran aprender, que estén dispuestos a hacer las cosas que hay que hacer. Entonces ahí tienes que enfocarte muy bien en qué quieres hacer tu práctica y ir pues en los procesos que estén alineados con eso. Pues porque si te gusta el servicio al cliente, chévere, pero llegas a planta, pues nada que ver, o llegas a compras, pues no. Entonces es como algo que esté alineado. De acuerdo. Muchas gracias, Carolina. Tengo otra de Claudia Jaramillo. Aquí sí es pregunta, dice, he escuchado sobre vacantes ocultas. ¿Eso a qué se refiere? No sé si puede ser lo mismo que vacantes confidenciales. Lo que pasa es que hay empresas que no dicen el nombre, o sea, hay procesos que manejamos que no decimos el nombre de la empresa. Puede ser porque es un cargo nuevo o porque van a sacar a alguien de la empresa o, o porque todavía no, es algo nuevo que todavía no van a cambiar la estructura y no le han dicho a la gente, entonces no quieren desestabilizarla o cosas así. Entonces se hacen de manera confidencial. Son las que no podemos dar el nombre de la empresa, pero no hay más oculto que eso. Ok. Eh, listo. Tengo a Mayra. ¿Me podrías dar tips para pasar el filtro de las pruebas de conocimiento técnicos que evalúan realmente las empresas? Muchas veces no dan indicaciones claras y no sé si debo entregar algo rápido y concreto a las empresas. No sé si debo entregar algo rápido y concreto o las empresas evalúan otros criterios. ¿Qué debo tener en cuenta para pasar ese filtro? El filtro técnico evalúa lo técnico. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho examen de Excel. Entonces, eso, por ejemplo, es transparente para nosotros. La empresa nos dice, yo quiero que le apliques esto a los candidatos porque necesito que lo sepan. Entonces,
por ejemplo, un examen de Excel y yo no tengo ni idea. Entonces los ponen a hacer, no sé, cuadros, sacar tablas, hacer búsquedas rápidas. Pueden ser muchas cosas. Hay otros, por ejemplo, recientemente hicimos una prueba técnica para abogados, entonces es un examen con preguntas que tienen que responder en papel y lápiz, pero ahí ya no, ahí es enfocarse netamente en lo técnico, ahí el jefe quiere saber si tú cuentas con el conocimiento. Entonces no hay mucho tip que te pueda dar, más que utiliza tu conocimiento. O sea, si te van a hacer una prueba técnica, prepárate. Si te van a decir para qué es. Una prueba de Excel. Entonces prepárese en Excel. Es una prueba de, no sé, Power BI. Una prueba jurídica, de contabilidad. Prepárese, pero con los conocimientos técnicos. Ya. Perfecto. Y tenemos otra que dice, de Carolina, dice, ¿podrías por favor dar tips para los assessment grupales virtuales? Muchas gracias. En los assessment lo que queremos es ver cómo se comporta la gente. Entonces, hay un malentendido, es que todo el mundo piensa que tiene que ser el líder del assessment. Entonces, a veces eso se vuelve un enredo porque todos es como liderar y eso termina siendo un gran conflicto. Pero resulta que también nos llama la atención el que no es líder, el que apoya al líder, o el que sigue las instrucciones, o el observador, o el que está haciendo algo. Lo importante es que en el assessment usted haga algo, o sea, no se quede allí mirando, haciendo así, o no, o sin decir nada. Lo importante, lo que queremos en un assessment es ver usted cómo se comporta, qué dice, qué argumenta, ¿sí? ¿Qué tiene para dar? ¿Cómo trabaja con los demás? Si los incluye, no los incluye, ¿qué le dice? Hay assessment que el líder trabaja solo, entonces uno ahí no ve nada. Un líder que trabaja solo, pues no te sirve. Entonces, no siempre el líder es el que sobresale en un assessment. Ahí clave es ver cómo funciona y qué puede aportar. Vuelvo y juega. Pónganse en los zapatos del entrevistador. Si es un assessment de ventas, pues ¿qué tiene que mostrar usted? Capacidad de negociación, organización de la gente, no sé, relaciones. Si usted va a ir a pelear, a tratar mal a todo el mundo, pues no fue. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quieren ver en los assessments, es ver cómo se comporta usted y no tiene que ser el líder puntualmente. Pero Perfecto, ahí, en Carolina. los assessments, sí, ahí sí, lo técnico, lo comportamental, ahí sí es la mezcla de todo, ahí vemos todo, porque puede ser que usted las sepa todas, pero se comporta pésimo, queda descartado. Excelente ese tip de los assessment, de verdad. Sí. Sobre todo eso de ser líder, porque uno siempre piensa eso, ¿no? Como que ahí van a ver al que más hable o el que más actúe o el que más intervenga y mira lo que nos está diciendo la Mira experta. que con una empresa multinacional hacíamos assessment para los practicantes y era súper chévere porque metíamos como 10 o 15 estudiantes de diferentes carreras. Y ahí uno empieza a ver de todo. De ahí sacábamos estudiantes de práctica para ventas, para contabilidad, para sistemas, porque entonces, por ejemplo, los financieros no son los que toman la palabra, pero están ahí analizando la información. No, pero si dijiste esto y esto, entonces va esto. Entonces uno dice, uy, capacidad de análisis de este personaje está buenísima. Entonces el líder, este nos sirve para tal cosa, para tal proyecto. Entonces ahí uno ve todo, pero ve qué nos sirve de esto en nuestra realidad. Bueno, y ya para terminar con esta excelente charla, de verdad, tenemos otra pregunta de Juliet que dice, siento un gran conflicto porque muchos profesionales nos postulamos a cargos de técnicos porque en los cargos para profesionales no nos contratan por falta de experiencia laboral. ¿Cómo conseguimos esa experiencia laboral? Pero los técnicos no te van a contratar tampoco porque estás sobreperfilado. Entonces vuelve y juega. Mira, yo creo que esto lo escribió un recién egresado. Porque pareciera, porque es el momento más difícil de encontrar trabajo. Y es por lo que están diciendo. Porque las empresas usualmente quieren a alguien con experiencia, pero recién, o sea, es rarísimo. Nosotros estamos haciendo un trabajo ahí como decirle a las empresas, mira, alguien recién egresado, con 6 meses te funciona perfecto. Porque ese es el momento más difícil de encontrar trabajo. Pero seguramente va a llegar, o sea, ahí lo importante es estar en esa búsqueda de a dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Qué tengo para aportar? Hagan el ejercicio al revés, busquen a dónde quiero llegar yo, ¿sí? Y cómo puedo llegar.
quiero trabajar en tales empresas, listo, en estas áreas, ¿cómo llego allá? ¿A quién conozco que trabaje allá? ¿Cómo hago para llegar allá? Síganlas en LinkedIn, estén pendientes de las ofertas, escríbanlas de gestión humana. Busquen, el networking es algo que funciona espectacular hoy en día. Métanse a cuanta cosa están. Métanse a todo, o sea, mientras usted no tenga trabajo, métanse y conozcan gente, que conocer gente es lo mejor que le puede pasar a uno. Conocer empresas, estar en la jugada, Cámara de Comercio, no sé, las universidades, todo funciona, pero no se quede quieto. Bueno, Las Carolina. universidades hacen algo súper bacano con las empresas, Sí, esas ferias, y ahí van todas las empresas, ustedes ahí pueden conocer cada empresa, preguntar, no es solo pasar la hoja de vida, vayan más allá, pregunten, investiguen, conozcan. Eso es lo que al final hacemos nosotros como reclutadores. Cuando nos piden, por ejemplo, un analista de compras del sector textil, empezamos a ver cuáles son las empresas textiles, quién está en compras, cómo están, en qué salarios, todo eso. Entonces, es lo mismo que tienen que hacer ustedes. genial. Genial, de verdad, todos estos tips y de verdad me encantó la charla. Espero que a todos los que están aquí todavía conectados les haya gustado igual. De verdad que siento que fue muy valiosa, Carolina. Gracias por todo, de verdad. Eh, Mejor dicho, es invaluable para nosotros estos espacios. Ubícate ha sido un programa que nació con este objetivo, ¿no? Con el objetivo de preparar a nuestros estudiantes y egresados para los procesos de selección. Y yo creo que lo que hiciste aquí hoy fue genial. Mira, ahí tienes los aplausos, las caritas. Eh, No, muchísimas gracias. A mí me encantan estos espacios y de verdad creo que fue chévere hacerlo de esta manera, como partiendo de las dudas, de las preguntas, de las inquietudes, porque a la larga, pues, no son inquietudes mías, sino que para mí es la normalidad. Entonces, qué chévere poder responderles desde ahí. Y exacto. muchísimas gracias, Claudia, por invitarme. Ay, qué rico que por fin lo conseguimos. Acuérdense, ¿dónde ven las vacantes? Yo publico muchas de las vacantes de To Grow en nuestra campaña de trabajo, sí, ahí que está en Facebook o Instagram, pero también las pueden ver en LinkedIn, ¿verdad? Sí, en LinkedIn también estamos ahí súper activos. En LinkedIn. ¿Nos puedes dar, por favor, Carolina, cómo apareces en LinkedIn? Ay, sí, súper. ¿Cómo aparezco? El- Carolina de los Ríos. Yo creo que la tengo, espérame, te busco y la Ay, pongo. Dios. Ah, Carolina. pues yo la puedo poner aquí, espérate. Sin embargo, creo que las vacantes aparecen como To Grow, no como Carolina de Sí, los Ríos, ¿verdad? exacto. Yo tengo mi perfil ahí, digamos que también estamos pues revisando siempre, pero Aquí encontré el tuyo. Mira, aquí lo voy a poner. ya lo encontraste. Yo aquí estaba Sí. tratando de encontrar. Pero sin Eso. embargo, busquen To Grow. Igual ahí estoy, o sea, como está mi primera experiencia laboral, ahí está tu bro y ahí se pueden meter. Eso, ahí está, súper. Para que estén atentos porque de verdad ustedes están moviendo. De hecho, invitamos a Carolina porque fue una empresa así como que comenzó a mover muchas vacantes y yo veo que se mueven hartísimo y yo dije, buenísimo, me encanta y aparte pues de nuestra región, de nuestra ciudad, genial. Entonces, ahí está Carolina con su empresa To Grow, aquí presente en Ubícate y en la Universidad Autónoma. Y bueno, mil gracias para todos, Caro. Un abrazo Muchísimas gigante. gracias a ustedes. Muchas gracias y en los que les pueda ayudar con muchísimo gusto. Quedo súper Ay, atenta. súper, súper. Bueno, Gracias. Buenas Gracias. noches. nos vemos. Chao, chao.